y la misericordia, el bien y la misericordia los sigan, nos alcancen todos los días de su vida. Buenos días, buenos días. Dios es bueno y maravilloso, siempre para con nosotros. Así que le damos la bienvenida a todos. Bienvenido, Pastor Jorge. Bienvenido, Pastor Gerardo, desde allá de Bogotá y de Río Jiménez, acá en Costa Rica. Bienvenidos todos a este tiempo maravilloso que pasamos siempre los jueves para disfrutar un buen rato juntos en el Señor. Así que estamos muy agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho en nosotros, por nosotros y también con nosotros. Aleluya, porque somos uno con Él. Y ahora en la mañana estaba meditando sobre esas cosas de cuando caminamos, ¿verdad? En nuestra vida normal, cómo cómo nos perciben las personas, ¿sí? Cómo nos ven las personas con que nos relacionamos y todo. Y, y lo importante de que nosotros podamos vernos nosotros en Cristo y que la gente también pueda vernos a nosotros en Cristo, ¿sí? Y Cristo en nosotros, nosotros en Él, ¿sí? Y cómo no hay división, no hay separación de eso, ¿sí? Somos uno, somos uno. Y podía de nuevo verme y decir, bueno, sí, Douglas es una cosa. Yo no andan mis piernas por allá y mis brazos por acá y mi cabeza flotando y andando. No, 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 es una sola pieza, ¿sí? Y Cristo en nosotros es igual. No hay separación, ¿sí? No hay separación. Y el plan de Dios es que nosotros nos veamos así. El plan de Dios es que nosotros creamos que somos así. Porque el plan de Dios es que nosotros fuéramos así, ¿sí? No hay otra manera en la que lo planeó Dios desde antes de la fundación del mundo. Y eso es maravilloso. Y cuando me acordé de eso, dije yo, Dios, qué lindo plan que tenía Dios para mi vida, ¿sí? Sí, sí, qué buen plan tenía Dios para mi vida. Dios tenía un buen plan, no un plan malo, ¿verdad? Y así que disfrutamos muchísimo este tiempo juntos de compartir esas cosas tan maravillosas que el Señor tiene para todos nosotros. Así que el bien y la misericordia los sigan todos los días de su vida y los alcancen, ¿sí? Donde quiera que estén, donde quiera que vayan, ahí está la misericordia, ¿sí? La bondad de Dios siempre caminando con nosotros. Así que eso es lo maravilloso. Saludos a todos los que están viéndonos también. Bienvenido, Pastor Gerardo. Los que están viéndonos por Facebook Live, bienvenidos todos. Y los que están conectados, bueno, acá en Zoom y los que van a conectarse luego, bienvenidos de verdad a este tiempo. Esperamos que lo disfruten como nosotros lo estamos disfrutando. Esta relación, este conocimiento de Dios en nuestras vidas y de su Hijo Jesucristo. Así que saludos a todos los que van a vernos también por YouTube, en nuestro canal de YouTube, lo van a ver luego, después de que lo subimos para allá. También tienen posibilidad de verlo y de disfrutarlo también. Así que bienvenidos todos en este hermoso día. Vamos a iniciar en estas semanas. Ya les había anunciado el tema que vamos a comenzar. Fíjense que la razón por la que quería tocar este tema, y hay otras cosas que también queremos compartir, pero una de ellas era esta, de la niñez a la madurez. Y la razón por la que quería tocar esto es que en las relaciones que uno va teniendo, ¿sí? Con las personas y ya a través del tiempo, más de ya 30 años, más de 30 años ya en el ministerio y todo, sigo topándome con el mismo tipo de creyentes, ¿sí? Por todos lados. Sigo topándome con este tipo de creyentes niños. Voy a usar ese término. Creyentes infantiles, creyentes que están en la niñez todavía. Y vamos a ver, cuando hablamos de eso, ¿verdad? De creyentes todavía en la niñez, es porque en las escrituras podemos encontrar tanto a Jesús o a los apóstoles hablando de este tema, ¿sí? Y cuando veo a los creyentes, su manera de comportarse, su manera de pensar, su manera de dirigirse a las demás personas, su manera de hablar,
yo me doy cuenta de que hay muchos creyentes todavía que caminan en la niñez. Estuve escuchando una vez en una iglesia a la que asistíamos y escuché al pastor decir estas palabras. Y él decía, yo me temo que por lo que escucho de ustedes, me temo que muchos de ustedes todavía no han nacido de nuevo. Y eso al principio me dije yo, wow, qué tremendo, ¿verdad? Lo que puedes percibir el pastor y todo esto, ¿verdad? Y qué tremendo que él pues lo haya descubierto o lo haya dicho de esa manera, ¿verdad? Sin ningún problema y todo. Pero después con los años he ido meditándolo y con los años me he dado cuenta que cuando decimos eso, a veces decimos, bueno, es que no, me temo que no hayan nacido nuevo por sus acciones, por las cosas que están haciendo o viviendo, de la manera de comportarse, posiblemente no hayan nacido de nuevo y a veces hacíamos chistes, ¿verdad? Y decíamos, me temo que usted no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Por las acciones, pero es muy posible que esas personas, aún con ese comportamiento que no parece muy cristiano, hayan nacido de nuevo. Es muy probable que hayan nacido de nuevo, porque han escuchado el evangelio, hayan entregado su vida al Señor y todo. Pero, pero, encontramos a muchos de esos creyentes que nunca maduraron. Vamos a ver, o sea, nunca maduraron, sino que siguieron siendo niños. Entonces, estuve meditando muy seriamente por muchos años, por muchos años, y aún escuchando el tema de, sobre la madurez, ¿verdad? El abordaje de eso siempre era en otra dirección, ¿verdad? El abordaje de la madurez y de la niñez era en otra dirección. Entonces, me puse a meditar, bueno, ¿qué es la niñez? ¿Sí? Y el apóstol Pablo dice algo muy curioso, que los niños en el Señor son carnales. Ajá. Así que muy probablemente el apóstol Pablo tenía un buen entendimiento acerca de eso, de que eran personas que habían nacido de nuevo, pero seguían siendo carnales. ¿Por qué? Porque no fueron llevados hacia la madurez. Carnales, así los llama el apóstol Pablo, carnales. Entonces, hice un estudio una vez acerca de los 3 tipos de personas que hay, ¿verdad? O sea, en el mundo. Y encontré en las escrituras que habían claramente descritas 3 tipos de personas. Uno, los naturales, que no habían nacido de nuevo, son personas no nacidas de nuevo, que andan ahí, que no han creído en Cristo Jesús, no han nacido de nuevo. Y conste, hay algunas personas naturales que han llegado incluso hasta ser pastores, ¿sí? Y vamos, yo les he hablado algunos de esos temas, de que hay personas que vamos a ver, son simpatizantes de cierto grupo o cierta organización, especialmente ahora las iglesias, vamos a decir, modernas, ¿sí? Las iglesias postmodernas, digamos, iglesias muy, que, bueno, tienen luces y todo ese ambiente ahí carnavalesco a veces, un ambiente de discoteca. Hay gente que les gusta ese ambiente y incluso algunos pastores me han dicho, es que nosotros ya no hablamos temas difíciles. Nosotros solo animamos a las personas a ser buenas personas, a vivir bien, ¿sí? Bueno, eso lo hacen en cualquier lado. Pero nosotros, los llamados del Señor, predicamos el evangelio, aunque sea conflictivo, ¿sí? Aunque sea incómodo para muchas personas, nosotros predicamos el evangelio,
¿sí? Incluso he escuchado a algunos pastores que me han dicho, bueno, es que, pues para no usar la palabra Jesús, porque eso molesta a algunos o es un poco incómodo, entonces usamos la palabra Señor, ¿verdad? El Señor, el de allá arriba, ¿verdad? Cosas como esas, ¿verdad? Entonces, manejan un tema de esos para no ofender, que no se sientan ofendidas las personas. Bueno, si nosotros, si decir Jesús, si llamar a Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, va a ofenderlos, pues que se ofendan, no podemos hacer nada. Y algunos me dicen, pero es que yo no decimos que Jesús es el único camino hacia Dios, entonces, pues, ¿verdad? Entonces, de repente yo digo, de verdad, de verdad, se hace ese tipo de cosas. Entonces, a veces sí pienso, a veces me temo que esas personas no hayan nacido de nuevo de verdad, ¿verdad? Pero bueno, entonces encontramos el hombre natural, el hombre carnal, posiblemente nacido de nuevo, pero no ha madurado, y el hombre espiritual. Entonces, son las tres tipos de personas, ¿verdad? Que podemos encontrar claramente en las escrituras. Entonces, ¿cómo pasamos del hombre natural a un hombre espiritual? Bueno, hay un proceso. Pasa del hombre natural al hombre carnal, ¿sí? El nuevo nacimiento. ¿Sí? Se requiere el nuevo nacimiento para pasar del hombre natural al hombre carnal, digamos, o al hombre nacido de nuevo, pero no ha madurado todavía. ¿Sí? No ha renovado su manera de pensar, no ha cambiado muchos de sus hábitos, ¿sí? Todavía tiene pensamientos muy limitados o conocimiento limitado acerca de Dios. Y por eso encontramos en Efesios capítulo 4, encontramos algo diferente, que Jesús establece apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, ¿sí? ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para perfeccionar a los santos, para llevarlos a una madurez, ¿sí? Entonces, es importante, es realmente importante, porque el apóstol Pablo, y lo vamos a ver igualmente en Efesios, capítulo 4, donde entonces, ¿por qué es que es importante la madurez espiritual? Porque es importante que no solamente pasen de haber nacido de nuevo, de ser un hombre natural, a nacer de nuevo, ¿sí? Sino que dejar esa parte que queda en la mente y en el corazón del hombre, que lo hace carnal todavía, apegado a las cosas terrenales, ¿sí? Y entonces, ¿cómo la importancia de pasar de eso, de carnal, al hombre espiritual? Del hombre carnal al hombre espiritual. ¿Cómo pasamos a eso? ¿Y cómo lo establece Dios? ¿Y por qué es importante? ¿Sí? Una de las cosas que descubrí es que Dios mismo había establecido desde el principio un estándar de madurez. Un estándar. Dios había establecido desde el principio y decía, a ustedes han sido predestinados a este nivel, ¿sí? A un nivel. Y el nivel que Dios había establecido era la estatura de la plenitud de Cristo. Al varón perfecto. Dios lo planeó así. Dios lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, a Dios le pareció lo más correcto. Efesios capítulo 4, versículo 13. ¿Sí? A Dios le pareció hacer eso. A Dios le plació, le dio placer hacer esto. Que nosotros, todos los creyentes, vamos a ver, no un grupito, no cierta élite, no señores, todos, todos, todos llegáramos a ser a este nivel, todos creciéramos en este nivel, hasta que todos, oigan, o sea, el trabajo no es una cuestión de cultito. El trabajo pastoral, el trabajo apostólico, el trabajo profético, no es solamente hacer reuniones y que las personas estén contentas con las reuniones.
Y siempre le preguntan, el pastor, he escuchado preguntar, ¿y qué te parece el culto? ¿Qué te parece el culto? Y, y a veces uno se queda así como, bueno, y ese es el fin, el culto, es el fin, el culto que tenemos es el fin de todas las cosas, tener un culto, una reunión, ese es el fin. ¿Ah? O el fin es lo que dice Efesios 4:13, hasta que todos, o sea, es un trabajo continuo. Es un trabajo continuo y no tiene que ver solamente con una reunión dominical o un miércoles de oración o un jueves de estudio bíblico. No, 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 tiene que ser más. Es un trabajo mayor. Jesús dijo a sus discípulos, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Así que va mucho más allá. Eso implica esa enseñanza, ese enseñar a guardar, y ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero voy a repetirlo en lo que está en Mateo capítulo 28, ¿sí? Cuando Jesús le dice a sus discípulos, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. No dice, y enséñenles las cosas que yo les he enseñado. Me acuerdo hace unos años estábamos con unos pastores y yo les puse a leer este versículo, Mateo 28:20, y todos pasaban enseñándoles las cosas que yo les he mandado. Y digo, no, 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 vuélvanlo a leer. Y enseñándoles las cosas que yo les he enseñado a ustedes. No, ahí no, vuélvanlo a leer. ¿Y cómo les costó? Les costó en ver que guarden todas las cosas que os he mandado. Y les pude compartir que la palabra guardar es la misma palabra que se usó para guardar la ley. ¿Sí? Es el mismo término. Guardar la ley, guardar los mandamientos y todo, era el mismo. Sí, es el mismo, la misma palabra que se usa aquí, que Jesús estaba hablando. Y cuando voy a guardar, implica que nosotros debemos modelarle a la gente las cosas. Sí, señores. Debemos de modelarle a las personas las cosas. Debemos de modelarle a las personas las cosas. Debemos de modelarle a la gente las cosas. Y eso es muy importante. ¿Cómo les modelamos a las personas? ¿Cómo les modelamos a las personas lo que Jesús había mandado? Poderoso, poderoso. No era una cosa, no era una cuestión de que se sienten como alumnos en una clase y yo les voy a enseñar. No, se enseña a través del modelaje. Se enseña a través del modelo. Sí, porque no es una cuestión de que, por ejemplo, le dijeran, por ejemplo, al pueblo de Israel, que Moisés le dijera al pueblo de Israel, miren, vayan y tienen que hacer la Pascua. Y mucha gente era como por primera vez escuchando la palabra Pascua. ¿Y qué es eso? ¿Y cómo se come eso? ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo lo celebramos? ¿Y qué preparativos hay para eso? Si no se los habían modelado a través de la enseñanza, ¿cómo iban a saberlo? Así que era un continuo modelaje. Sí, el papá lo aprendía, lo enseñaba a sus hijos y sus hijos a sus hijos y sus hijos a sus hijos, generación tras generación. Ahora, fíjense lo interesante de todo esto, que qué tipo de modelaje recibimos nosotros. Depende de quién. Porque fíjense que muchas veces el modelaje que hemos recibido no es de las cosas que Jesús mandó, sino que el modelaje que hemos recibido es de tradiciones, de filosofías, de ideas. ¿Sí? Hace unos años estaba en un país y de repente miraba que todos
tenían como todos los pastores, todos tenían vamos a decir, como una tradición. Entonces, todos andaban con una Biblia debajo de aquí, de las axilas. Andaban con una Biblia aquí, ¿sí? Y lo andaban, pero todo el día, donde quiera que iban con una Biblia bajo las axilas, así la andaban. Íbamos a comer a algún lado y andaban con la Biblia. Yo los invitaba a ir a pasear o a algún lado y andaban con la Biblia. Y decía, pero, ¿por qué? ¿Por qué andan con eso? Le decía yo, si vamos a pasar un buen rato juntos, ¿verdad? No, varón, me decían, no, varón, es que nosotros andamos con la palabra, con la espada, me decían, ¿verdad? Andamos con la espada todo el tiempo. Pero fíjense, lo más gracioso, nunca lo usaron. Cuando estábamos en los restaurantes, nunca la usaron. Y vea, yo no tenía ninguna Biblia conmigo. Pero ¿sabe qué? Sí, compartí el evangelio con las personas, con los camareros, con los cocineros, con el taxista, con el que sea. Compartí el evangelio sin necesidad de tener una Biblia conmigo. ¿Sí? Entonces, a veces el modelaje es como, bueno, ¿cómo va a mostrar que usted es un creyente? Bueno, entonces porque es que yo no uso aretes, es que yo ando con mi Biblia siempre, es que yo no me pinto, yo no ando reloj, yo no uso, me decían, hermano, es que yo no uso celular, me dice, yo de esa cosa del diablo yo no la uso, me decía, sí, y entonces era bien extraño, pero bueno, el modelaje, sí, es el modelaje. A veces pensamos que entre más cultos tiene la persona, mejor va a ser. Entre más cultos llega la persona, mejor va a ser. No, no, no. Y algunos van a decir, bueno, pero es que entre más tiempo pasa la gente en la iglesia, es mejor, va a crecer más y va a madurar más. No es cierto. No es cierto. Y vamos a ver, y quiero que abran sus Biblias conmigo, en el libro de Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 nos da una perspectiva muy interesante. Nos da una perspectiva muy interesante acerca de la niñez y de la madurez. Entonces el capítulo 5 comienza hablando acerca del sacerdocio de Jesús. Si ustedes van más arriba, bueno, desde el capítulo, bueno, desde el capítulo 3 pasa por el 4, llega al 5 y habla de el sacerdocio de Jesús, ¿sí? Y lo compara con el sacerdocio de Aarón, ¿sí? El sacerdocio levítico. Y entonces establece a Jesús como un nuevo sacerdote, con un nuevo sacerdocio. Y nosotros, en medio de ese sacerdocio de Cristo, Jesús sirviendo a nosotros. Poderoso, el sacerdocio de Jesús al servicio de nosotros, los creyentes. ¿Sí? Al servicio de la humanidad. Jesús presentándose como el sumo sacerdote, ofreciendo un sacrificio por toda la humanidad. Poderoso. Poderoso. Ya no era un sacerdocio como el de los levitas, que era un servicio ahí y que era imperfecto. ¿Sí? Porque solo tenía que hacerlo cada año. Y los que lo servían también eran imperfectos, los que los ministraban también eran imperfectos. Pero entonces el sacerdocio de Cristo aparece y es un sacerdocio, ahora sí, un sacerdocio perfecto. Y el sacerdocio levítico solo cubría el pecado de los que presentaban el sacrificio por un año. Y no solo eso, sino que primero tenían que presentar un sacrificio para ellos y luego presentaban el sacrificio para los demás. Y solo lo cubría por un año. Todos los años había que repetir eso una y otra vez. Y los sacerdotes se morían. Y había que reemplazarlos por otros. ¿Sí? Pero entonces aparece el sacerdocio de Cristo. Poderoso. Jesucristo, perfecto, eterno, confiable, enviado de Dios por nosotros. Poderoso. Y él ofrece en sí mismo, se ofrece a sí mismo ese sacrificio. Y con ese sacrificio dice que hace
perfectos para siempre a los santificados. A los que Él santifica, los hace perfectos para siempre. Poderoso. Entonces llega al versículo 11 del capítulo 5. Y dice el escritor de Hebreos, acerca de esto, de ese tema, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Ok, vamos a ver. Dice que tenía mucho que decir, pero que era difícil de explicar. Pero había una razón por la que era difícil de explicar. No porque era complicado. No porque era, ¿cómo se llama? Había demasiadas cosas, detalles que sacar o que convencer a la gente. No. Dice que era difícil de explicar porque las personas que estaban escuchando eran tardos para oír. Vamos a ver. Y ya lo vimos en otras enseñanzas anteriores. Tardos para oír significa personas que no tienen interés en algo. ¿Sí? O sea, tardos para oír significa que las personas no le ponen interés a lo que realmente merece atención. ¿Sí? Lo que verdaderamente requiere atención. No estamos poniendo la atención. Y en otras ocasiones hemos puesto el ejemplo de personas que van manejando, por ejemplo, un carro y está más interesado en el paisaje. Entonces está viendo por todos lados y no está fijándose en la carretera. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con una persona así? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con una persona así? El otro día estaba caminando con mi hijo y entonces estaba mandando un mensaje a alguien que me había mandado y que le urgía que le respondiera. Entonces íbamos caminando, iba con el celular y entonces mi hijo me para y me dice, te vas a caer, me dice. Póngale atención a lo que vas a poner atención, a lo que es importante. Si es importante mandar el mensaje, deténgase y mande el mensaje, pero no camine y mandando un mensaje, se va a tropezar y se va a caer. Tal vez alguno va a decir, pero qué grosero, ¿verdad? No, tiene sentido, tiene razón. ¿Cómo voy a estar yo mandando un mensaje de texto y caminando en la calle? No me estoy fijando en las cosas, pero estoy caminando. Entonces, no le estoy poniendo interés a las cosas que verdaderamente tienen interés, tienen importancia. ¿Sí? Ahora, si me es importante mandar un mensaje, me detengo y mando el mensaje. Si es más importante para mí caminar, entonces camino. Pero no podemos hacer las dos cosas. Es peligroso. Es peligroso. Y tenemos muchos creyentes hoy día, que no le están poniendo atención a las cosas que verdaderamente merecen atención. Pastores que verdaderamente no están poniendo atención a las cosas que merecen atención. Pastores más preocupados por un edificio. Pastores más preocupados por un sonido. Pastores más preocupados por sillas, pastores más preocupados por la cantidad de gente que van a llegar, por su imagen. Sí, señores. Estamos más interesados en un modelo o en el crecimiento, pero solamente por cantidad de gente. Hay pastores que solo están interesados o su atención está solamente en cuánto dinero vamos a recoger cada semana. ¿Cuánta gente llegó? Porque depende de la cantidad de gente que llegó, es la cantidad de dinero que va a entrar. No, señores. No, señores. Debemos de poner atención a las cosas que de verdad merecen atención. Estos creyentes no estaban poniendo atención a las cosas que verdaderamente merecían atención. Imagínense lo importante que es el sacerdocio de Jesús. El sacerdocio de Jesús al mundo, trayendo eterna redención, trayendo eterna salvación a la humanidad.
y estaban más pendientes de otras cosas. Me puedo imaginar a estos creyentes judíos, hebreos, pensando en la circuncisión, si se hizo bien o se hizo mal, pensando en que si se tomó si el cordero de la Pascua se hizo bien o no se hizo bien, si se cocinó bien o no, si le faltó algún ingrediente o no. Si de repente están pensando, bueno, la otra fiesta, ¿cuándo es? Ay, no tengo plata para esa fiesta. Pensando en la ropa. Hey, mira, es que este traje no va con la fiesta. Y cosas como esas. Entonces, más enfocados en cosas vanas. Y a veces estamos más preocupados de esas cosas. Poniendo más atención a esas cosas y no a las verdades poderosas del evangelio que transforman la vida de las personas. Yo les he dicho, he estado en algunas reuniones pastorales de entrenamiento donde les hemos hablado de estas verdades poderosas para ayudarles a enfocarse en Cristo Jesús, a enfocarse en esa relación con el Señor, de esa unidad en el Señor, de esa unidad con el Señor. Y a veces la atención está en otras cosas. Somos pastores más interesados en la ropa. Yo les dije una vez, estábamos hablando de Cristo, cosas tan maravillosas, del amor de Dios tan maravilloso por la humanidad. Después de que terminamos, un pastor levanta la mano y dice, yo quiero testificar lo que pasó conmigo. Y dice, yo era un evangelista. Y yo, el mensaje que daba siempre era de juicio y de condenación. Pero hoy descubrí cuánto me ama Dios y cuánto ama Dios a la humanidad. Y me arrepiento de haber predicado de esa manera de juicio y condenación. Yo pensaba que así la gente iba a venir, pero ahora yo me doy cuenta que solamente el amor de Dios es lo que nos seduce y nos atrae hacia Él. Poderoso, poderoso, pero el siguiente pastor que levantó la mano para compartir o decir lo que había aprendido de la reunión, ¿saben lo que dijo? Hermano, ¿qué piensa usted de lo que dice 1 Timoteo, 2 Timoteo, de las mujeres andar ropa de varón o cosas de esas cosas? Y que las mujeres deben de usar velo. Y que yo le dije, hermano, perdón, eso estamos hablando de otra cosa. Me dice, sí, pero si usted dice que sabe tanto de la Biblia, dígame, las mujeres deberían de usar pantalón ¿verdad? Bueno, era un enredo de cosas. Entonces, vea dónde estaba su corazón. Pasamos un par de horas, casi más de 2 horas compartiendo del amor de Dios. Y lo que él terminó diciendo era acerca del pantalón y del velo. Qué terrible, qué pérdida de tiempo. ¿Sí? Qué pérdida de tiempo. En otra ocasión estábamos hablando acerca de hacer discípulos y de la evangelización del mundo. Y de repente estamos hablando de lo maravilloso que es alcanzar las personas con el amor de Dios. Y de repente un pastor es, bueno, ¿y qué modelo? ¿Cuál es el modelo que vamos a usar para ganar personas? Entonces si le digo, mira, cuando usted me dice qué modelo vamos a usar, qué modelo vamos a usar, es sencillamente el mismo que hizo Jesús, ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Entonces, es sumamente importante hacer eso. ¿Sí? Es más de ir y hacer discípulos, ir y hablar a las personas de Jesús. No, con eso es suficiente. Si usted ama a las personas, usted va a compartir el evangelio del Señor con las personas. Si no va a estar pensando en que si usted hizo correctamente el proceso, háblele de Jesús a las personas, háblele de la salvación a las personas, del amor de Dios, del amor incondicional de Dios, del plan de Dios desde el principio. Pero es que a mí me enseñaron que yo tengo que decir esto, tengo que decir aquello, tengo que hacer aquello, y después invitarlo a una reunión y después, ¿sí?
Todo era un modelo. Es que hay tantos modelos. Me decían el modelo de Jesús, el modelo de los 12. Y hay algunos dicen el modelo de Jesús tan como que Jesús lo hubiera inventado, ¿verdad? Yo no sé dónde sacaron eso, pero algunos dicen, bueno, ese es el modelo de Jesús. Y cuando usted ve a Jesús, Jesús nunca implantó ningún modelo, ¿sí? Lo que él modeló el amor del Padre. Él dijo, lo que me ven a mí hacer, lo que me ven hacer es lo que yo he visto a mi Padre hacer, ¿sí? Él modeló al Padre. No vino a establecer, vamos a ver, un modelo de evangelización o un modelo de conservación, como le llaman, ¿verdad? Ahora. Jesús fue muy sencillo, muy práctico en sus cosas. Entonces, hay creyentes que en realidad no están poniendo atención a las cosas que verdaderamente merecen atención. Y eso es lo que el escritor estaba diciendo. Es que es difícil de explicar estas cosas porque han endurecido su corazón hacia lo que realmente importa. Y vea lo que dice el versículo 12. Vea lo que dice el versículo 12, muy importante. Porque debiendo ser ya maestros. Vamos a ver. Eso es importante. El escritor estaba, me imagino, haber pasado ya una temporada con estas personas, haberles estado compartiendo, modelándole algo a esas personas, porque para él decir estas palabras, tiene que haber estado con esas personas. Y dice, debiendo ser ya maestros. Vamos a ver, esto es importante. Yo no sé cuántos han ido a un instituto bíblico, digamos, ¿verdad? A un entrenamiento bíblico, ¿verdad? Yo fui a un par de ellas, ¿verdad? Y todo. Ok, ¿qué se espera? ¿Qué se esperaba de usted o de mí después de habernos graduado? Vamos a ver, ¿qué se esperaba? ¿No se esperaba que ya fuéramos maestros? ¿No se esperaba que ya pudiéramos enseñar a otros? Ajá, ¿cuántos años pasan para que usted pase por el instituto bíblico? ¿3 años? 3 años. Algunos me han dicho, el pastor Ali me dijo que él estuvo 5 años en un seminario bíblico y no sé cuántos otros. Han pasado algunos años, unos 3, otros 2, otros 5, otros 10, yo no sé. Pero imagínese, para ser un profesional, por ejemplo, en el mundo secular, para ser un profesional, ¿cuánto tiempo dura usted en una carrera? Mi hijo por lo menos duró 4 años, mi hija duró unos 3, 4 años también para su carrera, ¿sí? Y se supone que al final la persona sabe lo que dice el papel, que es, ¿sí? La persona sabe lo que el papel dice que es, lo que el diploma dice que es, ¿sí? Entonces, resulta ser que nosotros tenemos creyentes con tantos años, como dice el escritor, con tantos años, ya debían de ser maestros después de tanto tiempo y todavía tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Debiendo ser ya maestros. Hebreos 5:12. Debiendo ser ya maestros. Ya. No, digamos, no principiantes. No, ya maestros. Debiendo ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, de las palabras de Dios. ¿Sí? Los primeros rudimentos, o sea, las primeras enseñanzas, las primeras cosas. Y habéis llegado a ser tales, oiga, vamos a ver, debiendo ser maestros, todavía tienen que comer alimento para niños, ¿sí? Y han llegado a tal necesidad de que no pueden comer alimentos sólidos sino solo leche. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas?
Creyentes después de tantos años todavía tomando leche. Todavía tomando leche. Todavía infantiles, todavía bebés, ¿sí? Todavía están como esos bebitos que hay que majárselo todo, aplastárselo todo, echarle un poquito de líquido para que se lo puedan tragar porque no pueden masticar. ¿Sí? Habéis llegado a ser tales que necesitan de leche y no alimento sólido. Y escuche lo que dice el versículo 13. Y lo deja muy claro. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Todo el que participa, vamos a ver, todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Ahora, vamos a ver, ¿qué es la leche? Y ya lo vimos en el versículo anterior. Los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué son esas primeras enseñanzas? ¿Qué son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Muy fácil. ¿Sí? ¿Cuáles son esos primeros rudimentos? Uno, que Dios creó todas las cosas. ¿Sí? Ese es primero, que Dios creó todas las cosas. Invisibles, visibles, todas las creó Dios. ¿Sí? Que Él nos creó a nosotros. Son cosas muy sencillas. ¿Sí? Son cosas muy sencillas. Y hay algunas personas que todavía, a pesar de esas cosas sencillas, todavía están haciendo enredo con esas cosas sencillas. ¿Sí? Es que, por ejemplo, cuando hablamos de que el amor, Dios nos ama, Dios ama a la humanidad, todavía encuentro pastores peleando conmigo, diciendo que Dios no ama a todos por igual. Oiga, con algo, con la leche, haciendo natilla, haciendo mantequilla con la leche, patinando tanto. Ustedes han visto que la leche, si ustedes la baten, se convierte en mantequilla, ¿verdad? Y veo a tantos creyentes y pastores y líderes han batido tanto la leche que ahora se les ha hecho mantequilla y ahora cómo se les quita toda esa grasa. ¿Ah? ¿Cómo se les quita todo eso? Están todavía estancados en esas cosas. Vamos a ver. Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? De tal manera, o sea, la manera era tan grande que con que Dios había amado al mundo que envió a su hijo. Vamos a ver, era tan grande el amor de Dios que Dios envió lo mejor de él para salvar la humanidad. Piensen en eso. ¿Qué más demostración puede hacer Dios al mundo? Vamos a ver. Y yo no puedo interpretar otra cosa más que el mundo, que toda la humanidad, todos los seres vivos, todos los seres humanos. Todos. Y a veces es como, no, es que Dios Dios, o sea, ¿cómo va a amar Dios a un violador o a un asesino o a un genocida? O digo, ¿cómo va a amar Dios a esas personas? Pues sí, hermanos, porque eso podíamos haber sido nosotros. Y si usted piensa que Dios no debería amar a alguien así, entonces también se estaría descartando a usted también de que Dios lo ame a usted. Porque usted no era nada bueno, ni nosotros tampoco. Pero Dios amó al mundo, toda la humanidad, de una misma manera. Jesús mismo lo decía, Dios no hace salir el sol sobre justos o injustos. Dios no hace llover sobre justos e injustos de igual manera. Entonces,
¿Por qué patinamos tanto en eso? Créalo, se acabó. Dios ama a la humanidad. Dios no te ama por ser bueno. Dios te ama porque Él es bueno. Dios no te ama porque eres un santo. Dios te ama porque Él es santo. Dios no te ama porque eres perfecto. Es porque Él es perfecto. Dios no te ama porque eres justo. Te ama porque Él es justo. Todo se trata de Él, de su amor, no de nuestros pensamientos, no de nuestras opiniones, no de nuestros gustos. Porque si fuera por gustos, yo creo que toda la humanidad, si fuera por gustos, digamos, si fuera por el gusto suyo o el mío, yo creo que más de la mitad de la humanidad ya no existiría. ¿Sí? Quisiéramos que todos los vecinos, gente que gente de la calle, gente en cualquier, quisiéramos que todos desaparecieran. Hasta algunos, a manera de chiste, hasta algunos quisieran que se desapareciera la esposa o el esposo, si fueran Dios. Pero no, bueno, pero es el amor de Dios, hermanos. Es el amor de Dios. Es un amor que no está sujeto a condiciones. Un día tuve que hablar con algunos líderes y pastores y todo, que estamos hablando de este tema, y era como, bueno, ¿a quién ama Dios más? Vamos a ver, si Dios encuentra un borrachito en la calle, drogado, borracho, abandonó a su familia, tiene un desastre en su vida, y Dios encuentra a otro en ayuno, en oración, en la iglesia, diezmador fiel. ¿A cuál de los dos ama Dios más? Mi pregunta, ¿a quién ama Dios más? ¿Sí? Y para algunos es complicado, ¿sí? Para algunos es complicado, porque es igual, a un religioso diría, pues al que está en ayuno y en oración, al hermanito diezmador fiel, a ese amaría a Dios más. Pero ¿sabe? De acuerdo a las escrituras, los ama por igual. Qué maravilloso. Qué maravilloso, Padre Santo. Y cuando yo pienso en esas cosas, yo digo, Señor, yo podía haber estado ahí. Y si yo pensara que Dios no ama a una persona así, ¿qué habría sido de mí? Y me encanta algo que dijo el apóstol Pablo, de que Jesús vino a salvar a los pecadores y dice, de los cuales yo soy el primero. Si hubo alguien por la que Jesús debería haber muerto, era por mí. Qué lindo. Digo, si, si hubiera solo una persona a la que Jesús debería salvar, era mí. 1 Timoteo, gracias, Pastor Jorge. Dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Oiga, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea, ok, vamos a ver, reciban esta palabra todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales Douglas es el primero. El primero en la fila a quien Dios debería salvar es a Douglas. Y todos deberíamos de decir lo mismo. Jesús vino a salvar a los pecadores y yo soy el primero en la lista. Poderoso, 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 poderoso. Cuando pienso en eso, yo no sé ustedes, yo pienso en estas cosas y digo, Dios, gracias. Solo digo gracias. Estoy tan agradecido que Él vino a salvar a la humanidad. Que Él vino a salvarme. Que Él vino a salvarme, que vino a rescatarme. No hice nada, no tengo nada que mostrar. No tengo nada que ofrecer.
Él se ofreció todo por mí. Y eso me anima cada día, hermanos, a llevar este evangelio a las personas. Personas que nunca han escuchado el evangelio. Han escuchado un montón de predicaciones, han escuchado un montón de filosofías, han escuchado un montón de vanidades y tradiciones, pero mucha gente nunca han escuchado esta verdad. Y hay personas que todavía hoy día creen que Dios ya los descartó. Personas creyentes que creen que Dios ya no tiene nada que ver con ellos. Que Dios ya los eliminó porque hicieron algo. Ay, de los cuales yo soy el primero, poderoso. Versículo 14 del libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Poderoso. El alimento sólido, ¿sí? Entonces ya se pueden fijar que hay alimento, leche, para niños. Ajá. Para niños. Pero ese alimento para niños es para los que todavía tienen que, hay que estarles enseñando las primeras enseñanzas de Dios. Las primeras enseñanzas de Dios. ¿Sí? Las primeras enseñanzas. Apenas, mire, hermanito, mire que Dios lo ama, hermano. Ay, hermano, ¿usted cree? Escuche, y después de 40 años estar en la iglesia, ¿verdad? ¿Usted cree, hermanito, que Dios ama? Sí, hermanito. Y Dios quiere bendecirte, hermano. ¿Usted cree, hermanito, que Dios quiere bendecirte? Sí, hermano. Ay, hermano, Dios quiere que usted sea sano. Ay, varón, ¿usted cree? ¿No será una pruebita que Dios me está poniendo para ver si yo le sirvo a Él? Sí, sí, hermano, sí. Mira, Dios quiere que usted prospere en todas las cosas. ¿Usted cree, varoncito? Dios, no, varoncito, ¿usted no cree que Dios así quiere que yo me mantenga humilde y por eso no me bendice a mí, hermano? No, no, hermano, no. Eso es para niños, ¿sí? Esa lechita. Si usted encuentra hermanitos que todavía hay que estarles diciendo eso, me temo, ahora sí, me temo que son todavía niños y carnales. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ajá. ¿Cómo? Que usted haya ejercitado este conocimiento de Dios y que usted pueda discernir cuándo ha actuado carnalmente y cuándo ha actuado espiritualmente. Que usted pueda saberlo. ¿Usted cree que hay gente que no sabe cuándo ha actuado carnalmente? Sí. Sí, hay hermanos que todavía están ejercitándose en eso. ¿Sí? Todavía están ejercitándose. Si usted todavía hasta el momento no sabe todavía cuándo ha actuado mal y cuándo ha actuado bien, me temo que va a tener que ejercitarse un poquito más. Porque el ejercicio es ese, discernir eso, discernirlo. ¿Sí? Imagínense, alimento sólido, decirle a un creyente que así como es Jesús, así son ellos en este mundo. ¿Cuántos creyentes de ustedes los escucha decir eso? Así como es Jesús, así soy yo en este mundo. Con firmeza. Si me ven a mí, ven a Jesús, como decía el apóstol Pablo. Sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Jesús. Eso es madurez. Que usted pueda decir, Dios me ama incondicionalmente. Yo estoy completamente seguro. Completamente seguro de que Dios a ti te ha perdonado tus pecados pasados, presentes y futuros y vives de esa manera. Honrando a Dios con tu cuerpo, honrando a Dios con tus pensamientos, honrando a Dios con tus acciones. Poderoso. Poderoso, poderoso. ¿Cuántos han visto alguna vez en televisión o en noticias y todo? Pastores encarcelados por cuestiones carnales.
Sí, señores. Pastores acusados de cosas carnales. Hmm. Hace un tiempo el hermano David Wilkerson escribió un, un mensaje y lo compartió y se llama La tentación de los justos. Si lo pueden buscar por ahí, búsquenlo, es muy interesante. La tentación de los justos. Y esa enseñanza, esa predicación, él hablaba de la diferencia, de que cuando nosotros somos todavía a esas alturas tentados por cosas carnales, cosas de enojo, ira, celos, envidias y esas cosas, es porque todavía somos muy carnales. Yo no sé, por ejemplo, cuando ustedes han salido a la calle y de repente han encontrado cosas tiradas por ahí, ¿sí? Y a veces es como, antes, muy carnal yo, encontraba algo y decía, uy, me bendijo Dios y, ¿verdad? Todo feliz. Ahora, a veces hay cosas que las encuentro y mejor las dejo donde estaban, ¿sí? A alguien se le perdió. O íbamos nosotros un día, eso nos ocurrió de verdad, íbamos nosotros a Panamá, estábamos en Panamá con uno de los grupos misioneros y de repente mi esposa y yo y otros amigos nos mentaban, no, estábamos de paseo, perdón, estábamos de paseo en Panamá, y fuimos a hacer compras y todo, estaba lloviendo y nos montamos en un taxi todos en carrera, ¿verdad? Y entonces íbamos ahí y entonces mi esposa encuentra un bolso de esos que usan la gente. Y no ni siquiera, esto es de alguno de ustedes, me dice mi esposa, ¿verdad? Alguno de los amigos con que andamos, esto es de alguno de ustedes. Y todos dijeron, no, 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 no. Entonces déjelo donde está, ¿verdad? Y lo dejamos ahí, ¿verdad? Y entonces el taxista dice, bueno, yo creo que yo sé de quién es. Al final seguramente terminó en el bolsillo del taxista, ¿verdad? Pero, y nos pusimos a reír y nosotros decíamos, imagínense, ¿y qué tal que Dios nos quería bendecir con $10,000, $20,000 que hubiera en ese bolso? Uno nunca sabe, ¿verdad? Y entonces era como, no, no, nosotros no hacemos esas cosas, ¿sí? Lo que no es suyo, no es suyo, punto, ¿verdad? Y si usted sabe de quién es, usted va y se lo da. Hace algunos años estaba compartiendo en un seminario para pastores y de repente estamos hablando de este tema, del ejercicio, ¿sí? Del discernimiento del bien y del mal. Y entonces un pastor me decía, Douglas, entonces si es así, todos somos carnales. Y le digo, pero ¿por qué somos carnales? ¿Por qué son carnales todos? Me dice, porque nosotros nos conectamos, por ejemplo, a la electricidad fuera de la ley, o sea, nos conectamos ahí y cogemos electricidad y nos conectamos al agua y cogemos agua y cogemos cable del vecino y, ¿verdad? Y nos conectamos, nadie paga cable y nadie paga agua, nadie paga luz. Eh, y entonces era como, hablamos de la piratería, ¿verdad? Y entonces decía un hermano, no, es que todos aquí somos piratas entonces, porque todos nosotros aquí, los libros que tenemos son pirateados, los discos que tenemos son pirateados, todo es pirateado, ¿sí? Y entonces, yo siempre le digo a los hermanos, mire, tal vez es más, es un poco más de trabajo, pero búsquese las cosas que son gratuitas. Hay muchas cosas gratuitas que ustedes pueden usar, ¿sí? Muchas cosas gratuitas que ustedes pueden usar. Y las que no son gratuitas, no las piratee, páguelas, ¿sí? Y entonces, de repente decía un hermano, pero es que entonces todos somos carnales, porque entonces todos de ahí nosotros hacemos todas esas cosas. Bueno, es el ejercicio que hay que ir haciendo. Yo tuve que hacer ese ejercicio. Me pasó una vez, y con eso termino ya esta parte, para la próxima semana, seguir. Yo le decía nos pasó una vez que estábamos en una iglesia y el pastor me decía, fíjate que me entraron a robar
me robaron el equipo, los parlantes y todo eso, ¿verdad? Y todo, bueno, ni modo, hay que poner la denuncia y todo eso. Entonces pusimos la denuncia y todo. No van a creer quién tenía los parlantes de esa iglesia. Otro pastor. El ladrón fue a vendérselo muy barato al otro pastor y él compró las cosas. La policía encontró las cosas y estaban en la casa del otro pastor. Y el pastor, cuando era varón, es que yo no sabía que era suyo. Sí, la cuestión no es que si sepa si es suyo, es de otro pastor o no. La cosa es que nosotros no compramos cosas robadas. No sé si me explico, hermanos. No sé si me explico que cómo tenemos líos con esas cosas todavía. Todavía tenemos líderes cristianos, todavía, hasta el día de hoy, lidiando con cosas carnales. Que me enojo, que tengo envidias, que tengo celos, que tengo amargura, que tengo esto y que tengo lo otro. Hermanos, ya hay que pasar la página. Subir, bien decía el hermano T.L. Osborne, hace algunos años, ya hace tal vez unos 10 años atrás, en un seminario, cuando él dijo, maduren, pastores, maduren. Y lo mismo se los repito a ustedes, maduren a los que están escuchando. Ya algunos de nosotros hemos estado avanzando, ¿sí? Avanzando hacia la madurez, pero es necesario decirle a los creyentes, maduren, maduren, crezcan, dejen esa niñería. Creyentes que, es que hermano, cuando llegué a la iglesia, el otro hermano está sentado en mi campo. Está sentado en mi campo, me quitó mi campo. Y yo siempre me siento ahí, ahora ya no sé. O sea, digo, un lío. Es que el pastor, pasé y el pastor no me dijo hola, no me dijo bendiciones. O sea, ¿qué es eso? Es que hermano, es que, bueno, tantas cosas, hermano. Y con eso termino ya, ahora sí, de verdad. Estaba en una iglesia y cuando me nombraron pastor, llegaron una muchacha joven y me decía, pastor, es que yo necesito que ore por mí, ¿verdad? Que ore por mí. Tengo un problema y necesito que ore por mí. Entonces yo no le pregunté más nada. Entonces yo solo le dije, yo le voy a dar a usted el mejor regalo. ¿Sí? El mejor regalo. Dice el Señor que si usted pide algo, Él se lo dará. Porque ¿quién de ustedes, siendo padre, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Usted puede pedirle a Dios lo que usted necesite. Usted no tiene que esperar a venir hasta mí o esperar que venga un pastor o alguien que ore por usted. Usted puede orar por su propia situación. Y sabe, se enojó conmigo y se fue y le dijo al papá, es que el pastor no quiso orar por mí y el papá se vino de mí. ¿Y por qué usted no quiso orar por mi hija? ¿Usted qué clase de pastor es? ¿Verdad que no ora por las personas? Usted le dijo, no, yo le di algo mejor que una sola oración. Le di el secreto de su prosperidad, le di el secreto de su bendición. Y hasta el día de hoy esas personas son así. Hasta el día de hoy, ahora, no esperan que nadie tenga que orar por ellos. Ajá. Tienen una necesidad, oran por esa necesidad. Es más, ella le enseñó a sus 2 hijos. Cuando los hijos decían, mami, estoy enfermo, creo que tengo calentura, me duele esto. Ore. Declare ser sano. Declárese ser sano. Digan, en el nombre de Jesús, soy sano. ¿Sí? Y así es que ha criado hasta el día de hoy a sus hijos. ¿Sí? Que oren por sus cosas. ¿Sí? A crecer. Necesitamos que la gente madure. Necesitamos que los creyentes maduren. ¿Sí? Y que Efesios, y tengo que ir ahí para terminar. Disculpen que digo que voy a terminar, no termino, pero no puedo irme sin eso. Efesios capítulo 4. ¿Sí? Lo que hemos estado viendo, para que dice, capítulo 4, versículo 14. Y ya espero terminar con esto para poder seguir la próxima semana, pero espero poder terminar esto. Y dice entonces,
Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Escuchan la palabra niños otra vez? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera viento por doquiera de todo viento de doctrina. Sé que raro escribían antes, ¿verdad? Pero bueno, otra versión debe estar mejor. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿sí? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, para que nuestros creyentes dejen de estar llevados y ser fluctuantes. Hoy creen en la sanidad y cuando están enfermos ya no creen en la sanidad. Hoy tienen fe y mañana ya no tienen fe. Hoy creen una cosa y ya después ya no creen otra. La Nueva Traducción Viviente que dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Buenísimo, Jorge, gracias por esa. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Poderoso. Poderoso. La madurez es importante. Pasar de la niñez a la madurez es sumamente importante. Maduren. Maduren. Y me voy a incluir. Maduremos. Madura. Yo tuve que, cuando el pastor T.L. Osborne dijo eso, el evangelista T.L. Osborne dijo eso, de repente algunos eran como, wow. Pero después pude recapacitar y decir, sí, qué inmaduro soy a veces con mis cosas. Qué inmaduro soy con algunas actitudes. Qué inmaduro he sido a veces con algunas enseñanzas. ¿Ustedes creen que yo no me he ido en otros tiempos antes a estos, en otros tiempos por cualquier cosa? Sí, 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 sí. Cualquiera que venía y me decía algo que así es como se hacen las cosas, yo decía, bueno, tienen más años que yo estar, debe ser así. Y todos eran puros engaños. Yo me acuerdo cuando me engañaban que yo tenía que estar peleando con el diablo. Y que yo tenía que tener experiencia de estar cuerpo a cuerpo peleando con Satanás. Digo, cuando nos enseñaban que nosotros teníamos que hacer tantas cosas, desbaratar las cosas, que porque teníamos un adorno un adorno de cualquier tipo, entonces había que quebrarlo porque eso el diablo estaba ahí metido. Que no podíamos tener un búho, que no podíamos tener una paloma, que no podemos tener un caballo, que no podemos tener un león, que no podemos, o sea, un perro, y menos, hermanos, que usted tenga un gato negro. Deshágase del gato negro porque, o sea, digo, por favor. Y después, otro tiempo, andamos regando aceite por todo, nos subíamos al techo y tiramos aceite por todo el techo, encima de todo. Me bañaba con aceite todos los días, sacaba un poquito de aceite ungido y me echaba con aceite ungido, santo Dios. Que había un aceite ungido, que alguien había orado por ese aceite, había pasado 24 horas orando por ese aceite. Santo Dios. Y la unción de Cristo y la provisión de salud de Cristo. O sea, Jesús no hizo nada. El que hizo todo fue el hermanito que pasó 24 horas orando por el aceite. Por favor. Por favor. Y así anda la gente. Por eso es necesario la madurez. Y la madurez, les vuelvo a decir, la madurez no es pasar tantas horas en un culto. Y la próxima semana vamos a ver algunos mitos acerca de la madurez, que yo sé que nos va a ayudar muchísimo a ordenar el camino por donde debemos nosotros caminar y transitar en el Señor. Comentarios, listos para comentarios. No tengo mucho tiempo, tengo que hacer algunas gestiones, así que me encantaría escuchar algunos comentarios, sí, antes de irme, por lo menos un par de comentarios. Así que ya saben, solo levanten la mano, como siempre, solo levanten la mano y yo puedo bueno, abrir sus micrófonos para que puedan comentar un poco. Todavía tengo tiempo, no es que no quiero que hablen, tengo tiempo, así que solo sus comentarios ahí, de lo que hemos compartido en el día de hoy acerca de la madurez. Pastor Gerardo Arley, bienvenido allá en Río Jiménez, Limón, Costa Rica. Gracias, hermano. Qué bendición
escucharlo, porque, bueno, uno está rodeado de personas, o sea, eh, y los que más se acercan a uno son las personas de la iglesia, ¿verdad? Pero entonces se da uno cuenta, ¿verdad? Que a veces, como dijo usted, a veces uno se frustra. Pero hermano, al escucharlo a usted y decir todas estas cosas, se da uno cuenta de todo lo que ha estado ahí moviéndose durante tanto tiempo y que las personas no quieren escuchar, no quieren Es, ponerle atención, así no es. quieren cambiar, no quieren empezar un nuevo día. Entonces, hermanos, pues bueno, uno no se frustra, pero de ahí, eh, que Dios sea el que ponga en esas personas el deseo de madurar. Sí, Muy, sí, muy bueno, hermano, bendiciones. sí. Pastor Gerardo, fíjate que yo descubrí y pude ver físicamente, digamos, porque yo sé cómo es que cómo es eso, o sea, pero pude ver físicamente a personas eh, que son infantiles y no importa la edad que tengan, ¿sí? Digamos, vi la historia de una señora que todavía a un niño de 12 años todavía le daba pecho. Era el bebé de ella, Sí, sí. ¿sí? Era el bebé de ella. Ella nunca le quiso quitar. Es que él siempre me pide pecho. Siempre me pide. Entonces yo no le quiero dañar. Yo no quiero que él se enoje o que se moleste, que llore. Entonces, la culpa no era del niño, ¿sí? La culpa era de la mamá, ¿ya? La culpa era de la mamá, la culpa era justamente de la persona que a veces no quiere asumir la responsabilidad, ¿verdad? O sea, de repente es, ya el niño de 12 ya tenía hasta bigotes, yo creo, casi, y todavía estaba pegado a la teta de la mamá, digamos, ¿verdad? O sea, digo yo, o sea, no, ya yo tengo un hijo que ya al año y medio, 2 años, ya vamos a otro tipo de comida, hermanos. O sea, nosotros, o sea, con mi esposa, nosotros ya le preparamos otro tipo de comidas. Ya mi esposa ya le quitó el pecho y ya dice, ok, ahora vamos a comer otra comidita. Sí, ya usted ya no está para pecho. Sí, ya usted ya no está para eso. Ya usted va para otra cosa. Y aunque llore, es que yo quiero. No, 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 nada. Y cuando ya toman, uno le da biberón o un bebé, ¿verdad? Nosotros pasamos del pecho al biberón y después del biberón a otra cosa, a comenzar a aprender a usar un vaso, ¿verdad? Y con el tiempo ya dejaron de ser niños, ya no tomaban, ya se podían servir su propia comida, ya les dimos una cucharita y ya ellos se van comiendo solos, ¿sí? Su propia comida, ¿sí? De repente vemos personas que se sientan a la mesa, ya adultos, y todavía es que todavía están esperando que les sirvan, que le den de comer casi que en la boca. No, 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 no. Ya hay algunas personas adultas que ya no se puede hacer esas cosas, ¿sí? Y entonces es la responsabilidad de los que están más mayores, digamos. Decía una pastora, como decías vos, Gerardo, decía una pastora, es que fíjate que tengo un problema con mi iglesia, la gente no responde, la gente mira, es como que uno le habla a una pared y toda la cuestión. Entonces decía la pastora, es que, pero yo sí soy celosa. Ese púlpito no se lo presto a nadie. Esa gente no tiene otra enseñanza más de la que yo les he enseñado. Entonces le dije yo a la pastora, ya encontré el problema. El problema es usted. Sigue siendo el problema. Y me decía, ¿pero por qué? Se medio ofendió con nosotros y todo porque le dije eso, pero resulta ser que si ella es la única que enseña en esa congregación y la gente
no aprende, la gente no se compromete, la gente no ayuda, no sirve para nada, ¿quién es el responsable? La que le está dando de comer. Digo, digo, digo sencillo. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos eso? A veces no queremos ser, vamos a decir, no queremos ser rudos. ¿Sí? Vamos a ver. Si las personas, decía un pastor un día, si las personas se ofenden por actitudes suyas, entonces usted tiene que cambiar. Usted es el que tiene que cambiar. Pero si las personas se ofenden por la verdad del evangelio, entonces la que tiene que cambiar es esa persona. No sé si me explico. Y a veces, por ejemplo, cuando yo les di el testimonio de esta muchacha, ¿sí? Que algunos pastores, claro, o sea, ¿qué habrían hecho muchos pastores? Claro, hermanita, venga, venga. El Señor tiene todo bajo control, hermanita. Aleluya. Y venga para, hay alguien que tenga aceite por aquí, aceite ungido, y entonces se untan aceite y le ponen aquí en la frente y todo. Oremos, hermanita. Aleluya. El Señor va a ayudarle a responder. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese chiniazón. Ese chiniazón que se tiene. Dígale la verdad. Que tiene a Cristo Jesús en él o en ella y que tiene el poder de orar y de recibir lo que Dios tiene para esa persona. A veces no queremos ser muy rudos, entonces, es que no. Al principio sí, vamos a ver, si es una persona recién convertida, digamos, recién nacida de nuevo en el Señor y no conocen esas cosas, claro, somos tiernos. Claro, somos tiernos y no se confunda con lo que estoy diciendo, que no oramos y no bendecimos a una persona, sí lo hacemos. Pero nosotros lo que hacemos es con ternura a los nuevos, con ternura a las personas, con ternura. Y no somos rudos, con ternura, de verdad se lo digo. Y he sido muy tierno con las personas que requieren esa ternura. Pero ya personas, ya después de cierta edad, papito, ya, ok, o le decimos la verdad o lo dejamos que siga siendo niño. No, ya requiere alimento sólido, que usted puede hacerlo. Usted debería de hacerlo. Usted ya debería estar orando por otras personas y me los llevo, venga conmigo. Y aquí está un enfermo, ore por ese enfermo. Crea que el Señor lo va a sanar. Y hacemos esas cosas. Por eso cuando hacemos los viajes misioneros, ustedes han estado en algunos de esos viajes misioneros y los hemos, vamos, papito, vamos. No, dejes esa niñez de estar sentado ahí, que me chineen, que me den de todo a mí. No sé cómo si se dice eso en Colombia también, chinear. No sé si chinear es como alcahuetear ¿verdad? Sí, sí, ¿Cómo se dice eso? hay varias frases. Como un poco puede ser como mimar. Mimar Oh, puede ser, sí. también. También, Ujú. sí. Sí, fíjate que para pasarle a Pastor Jorge, fíjate que una vez estamos y había una señora que ella era una maestra sobre la fe. Vea qué tremendo. Ella enseñaba fe tremendamente. Yo creo que ya les he contado eso, pero ella tremendamente fe. Y un día fuimos a evangelizar a algún lado y había que cruzar un puente colgante y la persona se hizo, pero un escándalo, gritaba, brincaba y se fue corriendo y dice, ¿qué le pasó? ¿Alguna serpiente la mordió o algo? Porque era en un lugar montoso, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué habrá pasado? Y todo, cuando fuimos a verla y todo, ¿qué creen que era? Tenía miedo de caminar en puentes. Cualquier puente, ella no cruza ningún puente, a menos que sea en carro, pero ella caminando no cruza un puente. Yo no sé si Henry estaba por ahí en ese tiempo, en esa vez, pero no podía cruzar un puente. Y hablaba de fe. Y no podía cruzar un bendito puente. Y entonces ese mismo día, ¿qué creen que debe hacer? Al principio fui muy tierno. Vamos, ¿verdad? La llevamos, la sentamos y le explicamos algunas cosas de la fe y todo y del poder de Dios. Y lo segundo fue, ahora, ¿ya entendiste? Sí, ok, entonces vamos al puente. No, me decían, no al puente, no, sí, vamos al puente. Y usted lo va a caminar. ¿Y saben qué hicimos? Esa persona
se tomó del hombro de un pastor, de mi hombro, creo, y el otro pastor iba atrás de ella, íbamos como caminando los tres juntos, cruzamos el puente, lentamente, lentamente, cruzó el puente al otro lado. ¿Y sabe qué hizo? Se regresó solita, cruzó y volvió a cruzar, y volvió a cruzar, y volvió a cruzar, y dijo, nunca más tendré miedo de cruzar un puente. Poderoso, poderoso. Tuvimos la oportunidad otra vez de tener una misionera que venía y le tenían miedo a los insectos. Entonces imagínense que había que estarle, yo no me acuerdo si también el pastor Henry andaba por ahí, que había que estarla soplando con tenía que tener dos hermanitas con un abanico aquí quitándolo, porque ella, un mosquito o de cualquier cosa que se le pegara, ella gritaba, ¡ah! Al principio muy tiernos, muy amorosos y todo, pero después un poquito más, vamos, un poquito más fuerza, vamos, ok. No. Se levantaba y es que yo no puedo dormir porque es que oigo los insectos que andan por aquí. Bueno, vas a tener que dormir porque no hay otro lugar donde dormir. Y ahí se acabó. Ahí se acabó. ¿Y saben qué? Se regresó a Estados Unidos y debajo de la casa, que estaban en una remodelación, encontraron un montón de escorpiones y un montón de cosas. ¿Saben qué? ¿Qué fue el testimonio de ella cuando ella llegó? Comenzó a matar todos esos escorpiones y a pisarlas y a acabar con ellos. Aquí se van escorpiones, ya no le tenía miedo a nada. Como dicen en inglés, fearless, sin miedo. ¿Quién dijo miedo? Poderoso. Hay que llevar a la gente a la madurez. A veces uno las chinea demasiado, o como dice el pastor Jorge, uno las mima demasiado. Y a veces hay que hacer eso. O sea, ya, yo no sé, cuando estaban creciendo, bueno, está mi mamá, cuando estábamos creciendo, ya a los 12 años yo tenía que lavar mi propia ropa. 12 años, ya 12 años, 13 años, ya yo lavaba mi ropa, ya yo cocinaba mi comida. Sí, éramos, imagínense, 10 hermanos, más otros que se habían juntado ahí, y ya a ciertas edades, ya mi mamá no iba a lavar tanta ropa, hermanos. O sea, no había tanta lavadora que aguantara tanta ropa. Y nosotros ensuciando ropa, entonces mi mamá dice, bueno, no, ya no nos chineó más. Ropa sucia que ensucian, ropa que lavan. Y no quieren la comida que está ahí, bueno, entonces cocinen su propia comida. Así que desde muy temprana edad aprendí a cocinar, aprendí a lavar y aprendí a cuidarme, ¿sí? Desde muy joven. Así que, Pastor Jorge, yo creo que con Pastor Jorge terminamos. Bueno, muchas gracias, Douglas. Sí, pues este tema es difícil porque obviamente uno está ahí en medio, ¿no? O sea, a uno le toca madurar, entonces sí, por supuesto. toca pasar cosas que son difíciles. A los discípulos, a los apóstoles también tenemos varias referencias en la Biblia de situaciones donde Jesús los confrontaba de una manera fuerte. O sea, uno tiene que construir la imagen correcta de Dios también. Dios no está mimando a la gente, nos ama, pero no nos está mimando. Es bien curioso. Entonces podemos recordar cuando Jesús estaba durmiendo en la barca y la tormenta y bueno, y entonces pues los discípulos muy asustados tratan de despertar a Jesús como, oye, pero no te da cuidado de lo que está pasando. Y los regaña, o sea, los exhorta, ¿no? Dice, ustedes sí, ¿por qué tipo hombres de poca fe, no? Yo creo que eso es difícil, ¿cierto? Es difícil y ahí nos muestra el carácter de verdad de Dios, de cómo es. Él dice, confíen en mí, o sea, no les va a pasar nada. O Pablo, en medio de un naufragio inminente, se le aparece Jesús y les dice, todos se van a salvar. Pero pues todos se van a salvar y el barco encalló, naufragó, ¿no? Literalmente, y la tormenta fue fuerte. Y Jesús decía, no todos van a estar bien. O sea, es que esos son situaciones complicadas, donde uno tiene que afinar bien el corazón, ¿no? Para creerle a Él. Sí. Para decir, es que si Él lo dijo, así va a ser.
Creo que esa es parte del proceso de madurez, Sí, que Él te dice algo, por supuesto en la palabra, o sea, muchas veces uno no tiene que esperar pues la voz audible de Dios, pero muchas veces con la palabra Él dice, sí, por mi herida tú eres curado y es que no va a haber una discusión, sí, ¿cierto? Tú puedes llorar, patalear, lo que sea, y te tienes que conformar es con, por mi herida todos fueron curados y no, bueno, pues si es así, pues así es. Creo que ese es el proceso de madurez, es sí, arraigarse en la verdad, en esa verdad sencilla, en esas palabras simples que Él dice. También Jesús, cuando era la multiplicación de los panes y los peces, el reto de Jesús era decirles, ¿y por qué no les dan ustedes de comer, cierto? O sí, sea, yo me pongo en el lugar de los discípulos y sí, yo les claro. aseguro, yo también hubiera fallado, ¿cierto? Así, terrible. Yo también hubiera dicho, ve, ¿por qué no hacemos como una colecta entre todos y nos compramos algo barato, ¿no? Y Sí, comemos. sí. Yo hubiera fallado Le miserablemente, ni echamos modo se me hubiera más agua pasado a la por la sopa. cabeza que más agua a la sopa, sí, pero jamás era creer de esa manera que el Señor creía, ¿no? Sí, O sea, es que todo el tiempo estamos siendo confrontados, nos está llevando así el es. Señor a transformarnos. En Efesios 4 dice por ahí, en cambio hablaremos la verdad con amor, así creceremos en Sí, todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo. O sea, sí, la verdad es otra vez el factor fundamental para podernos transformar. Y hay algo que es importante entender. Así como Douglas nos contaba en esa historia de los niños, pues que ya grandes y tocaba darles comida, hasta cena. Fíjense ustedes cómo Dios tiene confianza en que nosotros maduremos, de la misma ujú, manera como los padres tienen confianza en que el niño no vaya a ser siempre pues un niño de pecho. En algún momento, hombre, si va a poder hasta con propia comida. Yo creo que nosotros no tenemos esa confianza y es lo que nos debilita. sí, Creemos que no podemos ser a la estatura de Cristo, sí, pero la Biblia dice que sí podemos. ¿Ves? así es. Entonces, desarrollar esa confianza, ese criterio de que Poderoso. Dios sí va haciendo que todo encaje en el cuerpo, va a darnos como un plus en nuestra relación con Él y en nuestra madurez. Él va a ser buena parte del proceso con nosotros, no es solamente nosotros por nosotros mismos, sino que Él va haciendo que todo encaje perfectamente. Sí, señor. Creo que eso pues nos ayuda, ¿cierto? Porque ya no nos vamos a sentir tan solos, que también el poder de Dios va a actuar en nosotros. Esa es la falla nuestra en el proceso de madurez. Estamos entendiendo que ese poder sobrenatural para transformarnos está siendo impartido por Él mismo. Entonces, somos como niños fluctuantes porque creemos que andamos solos y no estamos solos. Él está con nosotros dándonos de su poder sobrenatural, de todo lo Poderoso. que es Él, ¿no? De su naturaleza divina. Sí, Y esa señor. confianza tendría que desarrollarse también en nosotros. Confiar en que algún día vamos a pasar de la leche a cocinar comida, ¿no? A multiplicar panes y peces. Lo vamos a lograr Sí, en algún momento. sí, señor. Bueno, pues Poderoso, eso poderoso. sería. Muchas gracias, Douglas. Sí, sí, sí. En las próximas semanas vamos a tener al pastor Jorge también compartiendo con nosotros de ese mismo tema. Así que estén preparados. Doña Laureta, la próxima semana voy a hablar un poco acerca de los mitos de la madurez, ¿sí? Los mitos de la madurez. Vamos a hablar de algunas de esas cosas interesantes, así que estén preparados. Y después yo creo, Pastor Jorge, no sé si puedes, de esta semana que sigue a la otra. Entonces, creo que ya en marzo, ya sería marzo, la segunda semana de marzo, creo. Entonces, para que estés preparado para eso, compartir esas mismas cosas que has estado hablándonos esta mañana. Doña Laureta, welcome, bienvenida, doña Laureta. Bendiciones, bendiciones, mis hermanos. Yo no sé si es el hambre, tanta hambre que yo tenía de saber la verdad, que pues estaban orando por los enfermos y tenía a la niña muy enferma y los doctores me habían dicho que si usted la saca de la casa se va a morir. Entonces, pero yo la saqué.
Y cuando el predicador dijo, adelante los que tienen alguna dolencia y quieren sanidad para orar por ustedes. Clarito escuché una voz que dijo, usted ponga la mano en el pecho de la niña. Y entonces, y yo puse la mano en el pecho y le dije a mi esposo, póngalo en la espalda. Y allí donde estamos, no pasamos ni un pie adelante. Ahí mismo oramos. Y regresamos a la casa. Y ese otro día, ella vomitó toda la flema que tenía en el pulmón. Poderoso. Y nunca más volvió a padecer de eso. Y después leyendo la palabra, ya con esa hambre de la palabra, cuando Pablo dice que debemos de imitarlo a él, como él imita a Cristo, entonces se me vino a mi mente que cada cosa que iba a hacer, yo preguntaba al Señor, ¿qué harías en esta situación? ¿Qué dirías en esta situación? Porque Él es el que podía enseñarnos exactamente lo que Él haría. Y gracias a Dios que Dios es el que me ha ido enseñando. No fue en ninguna otra parte que lo aprendí. Yo fui pensando, en cada situación preguntaba, Señor, ¿qué harías en este caso? Dígame. Y yo haría lo que yo hacía lo que Él me indicaba, lo que yo pensaba que Él haría, como amar a la gente, como que tenían que pasar de niñez a la adolescencia y a la madurez, ¿verdad? Por eso que yo hice todo eso con ustedes, ¿verdad? Fue una tras otra lección que Dios me fue dando para que yo podía ayudar a cada uno de los hijos. Sí, y Porque parecía, yo decía, tú no me mandaste con un manual debajo del brazo. No lo mandaste. Entonces, yo no sé qué hacer. Pero sí, Dios me dirigió en todo eso. sí, ha sido muy interesante porque a veces al principio parece como un poco cruel, ¿verdad? Un poco cruel. Ajá, ajá. Yo me acuerdo que una vez, y ya para terminar, porque tengo que salir, de repente atropellan a un pato de la casa, se salió el pato y pasa Ajá. un carro, lo atropelló y venía el pato con el cuello todo desparramado, ¿verdad? Y entonces llegamos y se murió y mi mamá dice, bueno, ¿ustedes creen que Jesús lo puede sanar? Oren ustedes. Y nosotros hay niños yo tenía como 12 años y después todos mis demás hermanos más pequeños y solo hicimos en el nombre de Jesús y nosotros lo que habíamos visto, como oraban, ¿verdad? En el nombre de Jesús es sano, que no sé qué, pato. Y al final, saben que el pato se levantó y comenzó a correr por toda la casa y dijo, mira, parece que está desnucado y anda ahí. No, se curó el pato. Lo comimos después, ¿verdad? ¿Y te acuerdas? Pero ¿Se acuerda el pastor unas semanas después, que se rió? El pastor que se rió y dice, ese pato está muerto. Sí, así, el pato ya se murió, esa cosa ahí. Pero al final, no, el pato salió corriendo y vivo y todo. Nosotros todos asustados, híjole, funciona. Funciona. Y de verdad funciona. Y el pato ahí finalmente lo terminamos comiendo, ¿verdad? Pero no inmediatamente, obviamente, por aquellos mal pensados que van a decir, sí, pero sí se murió. No, como a las semanas, al mes, a un par de meses ahí después fue que lo comimos, ¿verdad? Pero bueno, Dios es bueno. Un abrazo, mis hermanos. Un abrazo, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana con algunos mitos y otras cosas más acerca de la madurez. Mitos y más acerca de la
madurez en el Señor. Así que bendiciones, un abrazo, los amamos. Nos vemos la próxima semana para seguir creciendo y edificándonos en amor. Un abrazo a todos, bendiciones. Chao.